Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a Álvaro Uribe. Es así el primer presidente del país que va a un juicio penal en este siglo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 10 de abril. El expresidente Álvaro Uribe fue llamado a juicio acusado de ser el determinador de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. La decisión marca un hito porque es el primer presidente vivo que va a un juicio penal. El llamado no quiere decir que Uribe ya sea culpable. De hecho, quedan casi 2 años para que haya sentencias, si no, el caso va a ser archivado. Y es que pasaron años de dilaciones por parte de la Fiscalía. Hoy revisamos los impactos políticos de este juicio y del papel que va a tener la Fiscalía ahora bajo una nueva administración. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía y siguió como pocas personas en este país cada audiencia de este caso. Gracias por pasar por acá. Gracias a ti por la invitación, Tati. Rápidamente, para quien no ha seguido el caso, ¿por qué Uribe fue llamado a juicio? Por el escándalo de manipulación de testigos que consiste en que el expresidente a través de Diego Cadena contactó a exparamilitares en varias cárceles y les habría ofrecido beneficios para que se retractaran de afirmaciones que hicieron contra Uribe de presuntos nexos de él con paramilitares. Y esos ofrecimientos incluían que cambiaran su versión y que acusaran a Iván Cepeda de presionarlos a ellos para declarar contra Uribe. Con esta decisión de acusar a Uribe, la Fiscalía le va a decir a la juez que hay pruebas de que Uribe instigó a Diego Cadena para sobornar a esos testigos para que mintieran y de esa manera engañar a la justicia, que es la descripción de fraude procesal. El proceso arrancó formalmente en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia llamó indagatoria al expresidente y ordenó su detención, porque en ese momento era senador y la Corte lo investigaba. Sí. En ese entonces comenzó a correr el tiempo que tiene la justicia para determinar si el expresidente es culpable o inocente de esos 2 delitos. Hablas de Diego Cadena y él ya está en juicio por este proceso, pero supuestamente el directo beneficiario era Uribe. Sí, mira, Tati, eso es algo que ha pasado con varios casos judiciales por los que han terminado condenadas varias personas del círculo cercano de Uribe. Ese es un patrón. Todo lo de la aridez política y el carrusel de las notarías. Para aprobar la reelección. El beneficiario era Uribe. Lo de las chuzadas del DAS. La persecución ilegal a opositores. El beneficiario directo era el gobierno de Uribe. Y así hay varios casos. La Fiscalía decide llamar a juicio al expresidente luego de varios intentos de precluir el caso. Y ocurre a 3 semanas de que llegara la nueva fiscal. Ginette, ¿o los astros se alinearon o esto muestra que Francisco Barbosa sí quiso engavetar este proceso? Bueno, aquí hay que explicar varias cosas. Mira, en la administración de Barbosa, 5 fiscales tuvieron el expediente. Los 2 primeros y más visibles fueron Gabriel Jaimes, que era la mano derecha de Barbosa, y Javier Cárdenas, que fue el segundo que intentó la preclusión. Ambos intentaron que jueces lo archivaran argumentando que no había pruebas que mostraran que Uribe le dio la orden a Cadena de ofrecer beneficios a testigos para que mintieran. Pero 5 jueces de la República desestimaron todos los argumentos de la Fiscalía y cuestionaron su labor investigativa. Ojo, esto no quiere decir que los jueces concluyeron que Uribe era culpable, sino que las pruebas sí mostraban indicios de la culpabilidad del expresidente y por eso consideraban que el caso no podía precluir. Esa es la razón por la que siempre le decían a la Fiscalía o busque más pruebas, o argumente mejor, o acuse, porque así como están las cosas no daba para precluir el proceso. Sí. Después de eso hubo otro fiscal llamado Andrés Palencia. Él recibió el caso y como los anteriores tenía 90 días para decidir si acusaba o precluía. Cuando solo le quedaban 10 días para que venciera ese plazo, renunció al caso argumentando que tenía que atender temas familiares. O sea, en sus manos se durmió el proceso. Luego llegó al caso otro fiscal que estaba impedido porque ya había opinado del proceso. Y llegamos al último, que es Gilberto Villarreal. Él concluyó este año que los indicios sí eran suficientes para llevar a Uribe a juicio. Según Noticias Caracol, ese fiscal le informó en el empalme a la fiscal Luz Adriana Camargo que ya tenía una decisión tomada. Eso en principio desestima la idea de que el llamado a juicio estuvo mediado por una fiscal ternada por el presidente Petro. Decías ahora que a estos delitos les corre un tiempo determinado para tomar una decisión judicial. ¿Cuánto queda para que ocurra el juicio y no se archive el caso? Pues mira, como el proceso arrancó formalmente en 2020, cuando la Corte llamó indagatoria a Uribe, las cuentas judiciales dan para que la prescripción o el vencimiento de términos ocurra en agosto del 2026. Eso es ya. Casi en tiempos judiciales particularmente. Eso significa que durante la administración de Francisco Barbosa hubo 3 años y 7 meses en los que el proceso no avanzó. Entonces a la justicia le quedan 2 años y 5 meses para fallar si Uribe es inocente o culpable.
Y estamos hablando de primera instancia, Tati. El fallo en primera instancia se puede apelar y va a una segunda instancia que decide, y después se puede pedir un recurso que se llama casación para que la Corte Suprema lo revise. Cada vez que uno habla de que Uribe está enredado en un caso judicial, la siguiente pregunta que pueden hacerte es si Uribe va a ir a la cárcel. ¿Uribe puede ir a la cárcel? Pues todavía falta mucho terreno para hablar de una conclusión de esas. Mira, en orden para que eso pasara, primero tendrían que declararlo culpable, porque en estos momentos la duda es si es culpable o inocente. Sí. Luego, aun cuando un juez de primera instancia determinara que Uribe es culpable, no significa que necesariamente el expresidente iría a la cárcel. El juez de primera instancia podría considerar que no es necesario que Uribe esté en la cárcel hasta que no haya segunda instancia. Sí. Pero incluso en ese escenario, la ley también establece que para las personas mayores de 65 años se debe considerar su personalidad para determinar si la medida es en cárcel o domiciliaria. Y Uribe ya tiene 71 años, va para 72 en julio. Claro. Para una buena cantidad de personas en Colombia, Uribe ya es de facto culpable de este delito y de falsos positivos y de chuzadas y de instigación a los opositores. Para otra buena cantidad de personas en Colombia, Uribe es inocente. ¿Qué impacto político lees que tenga desde ya el llamado a juicio del expresidente? Hay que tener en cuenta que Uribe no es el Uribe del 2002, o el de 2006 cuando se religió, ni el de 2010 cuando puso presidente, ni el de 2014 cuando puso la bancada de oposición más grande en el Congreso, ni el de 2016 cuando lideró la campaña del no al plebiscito de la paz, y ni el de 2018 cuando volvió a poner presidente. Desde que arrancó su proceso judicial, Uribe ha ido de capa caída. Y si bien sigue siendo un actor político relevante, ya no es el determinante que solía ser. Tampoco es el jefe de la oposición. Sí. Sin embargo, el petrismo y el uribismo estaban en una suerte de pacto de no agresión. Y esto sí revive esa pelea, que después de la elección de Petro dejó de estar vigente. Sí. El 21 de abril habrá una marcha contra el gobierno Petro que seguro estará integrada por gente afín al uribismo. Y esta decisión puede volverse parte de la agenda de esa marcha. El juicio será ante la juez 44 del Circuito Penal de Bogotá. Y allá estaremos. Ginette, gracias por pasar por acá. A ti siempre por la invitación, Tati. Y arranca el día con estas movidas. La Procuraduría abrió otra investigación contra Olmedo López, el exdirector de Gestión del Riesgo. Indaga la plata usada en la compra de carro-tanques de agua para La Guajira. Alias Calarcá confirmó que hay división entre los frentes que hacen parte del Estado Mayor Central, la disidencia de alias Mordisco, por la continuidad del grupo ilegal en la negociación de paz. Y mañana arranca el racionamiento de agua en Bogotá. Será en 9 zonas cada 9 días por tiempo indefinido. Así que ahorrar agua. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.